Bien, vamos a hacer estas vidas paralelas entre el Age of Steam, pantalla de la izquierda, y el Steam, pantalla de la derecha. Juego del año 2002 y 2009 respectivamente, que tiene una historia bastante fuerte en el sentido de que hay dos autores, Martin Wallace, que supuestamente es el autor de Age of Steam, que ha sido controvertido por John Better, otro autor que ha usado una serie de seudónimos, Harry Hu, entre otros, y que tiene juegos como Chicago Express, que también se atribuye la autoría del Age of Steam. En su momento trabajaron en forma conjunta en ese juego, luego cada uno de ellos tuvo su propio editorial, Winson Games y Warford Games, para en este caso Martin Wallace, terminaron en una disputa agria, como ocurre normalmente entre socios. Es una fuente de conflictos permanente crear una sociedad, aunque sea de hecho. Aparentemente John Better logró inscribir el Age of Steam en Estados Unidos, por lo menos el nombre y algunos elementos. No se puede en Estados Unidos patentar el modelo industrial de las dinámicas o mecánicas del juego. Eso no se está permitido. Y le ganó la mano a Martin Wallace aparentemente. Luego se tiraron pollas, una disputa durante una década aproximadamente. En su época esto fue mucho más interesante y mucho más importante porque el Age of Steam estaba dentro del top 10 de la Board Game Geek. Actualmente mucho más abajo porque es un juego peso más pesado de lo normal. Pero fue muy controvertido todo aquello. Y la gente en la BGG tomó partido por uno u otro de los autores, aunque en general se le daba mayor credibilidad a la versión de Martin Wallace. Entonces, de hecho, en la BGG aparece el Age of Steam como de Martin Wallace. Sin embargo, no ha podido seguir publicando ese juego por un tema de patentes. Y de ahí que sacó el Steam el año 2009, aprovechando de incorporarle una serie de modificaciones a las reglas, haciéndose cargo aparentemente, creo yo, de algunas pequeñas críticas que se le hacían al Age of Steam, algunos pequeños ripios que había que corregir. Recordemos que Martin Wallace ha hecho juegos con ripio, por ejemplo, el Brass, el original, particularmente, o el Lancashire, que modificó un poquitito el original, tenía unas reglas de una localidad que había que llegar desde una determinada parte, etcétera, etcétera. Era bastante alambicado, bastante complicado, poco elegante. A diferencia de otros juegos de Martin Wallace muy elegantes, como el Automóvil o Príncipes del Renacimiento, que son juegos redonditos, perfectos. El Brass no tanto. Y el Age of Steam tenía algunas cositas medias raras, pero en general de menor entidad. Entonces aprovechó de modificar y sacó el Steam el año 2009. Del Age of Steam, como es más antiguo, hay una infinidad de mapas, unos 100, 200 mapas por lo menos disponibles, muchos de ellos gratuitamente para imprimir y jugar simplemente, print and play, en la Board Game Geek. De Steam partió con bastante impulso, el año 2009 sacaron 5 expansiones, de las cuales yo tengo varios, me falta la número 1, que también le han agregado mapas de mejor calidad y se supone que también los mapas de Age of Steam podrían ser utilizados en el Steam con algunas modificaciones que incluso algunos de los autores del mapa de Age of Steam los han adecuado para el Steam. Ahora, ¿por qué saco a colación estas vidas paralelas de estos dos juegos? Porque yo los encuentro muy buenos. Primero que nada, son juegos de trenes, no en la beta del 18XX, porque no hay realmente aquí ningún manejo de acciones empresariales o acciones bursátiles en las empresas, pero sí lo que se refiere a manejo de dinero, por supuesto, que puede ser muy escaso y puede llevar a un jugador a la quiebra, particularmente en Age of Steam, más que en Steam, porque también está todo el entramado de las redes, que hace que se asemejen también la configuración espacial del juego a lo que son los juegos 18XX. Estoy hablando 1831, 1846, 1856, que son juegos económicos bastante trabajosos, duros. He jugado un par de veces al 18 Florida. No me alcanza a convencer todavía porque son 3-4 horas que hay que tener una paciencia infinita para jugarlo. Tienen que ser personas sumamente relajadas, que no se desesperen porque los demás se toman su tiempo. Tiene que estar vacunado contra la impaciencia. ¿Ok? Y en nuestro grupo, si bien es cierto, tenemos bastante tolerancia con la análisis parálisis, pero creo que esos juegos son un poquito excesivos. Entonces,
a partir de esa experiencia, que con todo el tema bursátil se demoran más las cosas en general, como yo lo acabo de explicar, por ejemplo, cuando saqué un análisis del Power Grid y el Power Grid de Stock Companies, que lo hace muy interesante y a mí le da más vida al Power Grid, pero efectivamente le agrega media hora de juego, por lo menos. Lo mismo que los juegos 504 de Friedman Fraser también, que hay un módulo que es de acciones y también hace que pueda ser efectivamente mucho más largo el juego. Bueno, sacaron entonces el Age of Steam como una forma de serlo más amigable y acercarlo más a la gran masa. Si bien es cierto, nunca llega a ser un juego de nivel mediano, sino que sigue siendo un juego un poquito más pesado. Bien, esta es la situación. Y es bueno, ¿por qué? Porque a uno lo exige efectivamente usar las neuronas. Aquí es un juego de, si bien es cierto, se gana con puntos de victoria, en realidad son niveles de ingresos los que se obtienen. Son ingresos que los jugadores van obteniendo durante el transcurso del juego, que en Age of Steam al final se multiplican por 3 el nivel de ingreso para tener los puntos de victoria, más la cantidad de conexiones que tienen al tablero. Y en el Steam uno de a poquito va creando también su nivel de puntos de victoria, los va anotando cuando hace también los traslados de recursos. Estos son juegos especialmente de manejo de recursos y de traslado de productos, o pick and delivery en inglés. Ambos tienen las mismas mecánicas, podríamos decir. No voy a explicar las reglas de cada uno de ellos porque ya tengo videotutoriales con aquello. Sin embargo, vamos a empezar a hacer las diferencias que tiene cada uno de ellos y al final daré una opinión un poco más amplia respecto de ellos. Partiremos con cosas más menores hasta llegar a los aspectos más importantes respecto de las diferencias. Primera diferencia. Lo menor. Uno va a crear en ambos juegos, si ustedes observan, hay lugares que tienen hexágonos de color predefinidos, que son las ciudades. En ambos juegos. Y también hay lugares para pueblos, que son estos hexágonos que tienen un círculo blanco acá, y acá tienen un círculo blanco un poquito más difuso. En Age of Steam, uno coloca cualquier ficha de estas que estoy mostrando, por ejemplo, y la transforma en un pueblo colocándole una fichita, un disco gris. Ya lo vamos a ver probablemente más adelante aquí mismo. A ver, veamos si más adelante vamos a observar en esta partida en particular que hay unas fichitas grises al medio, denotando que ahí se creó un pueblo, por ejemplo, acá arriba. Ahí se advierte una fichita gris. Bueno. Por lo tanto, hay mayor variedad de vías que se pueden crear a partir de la existencia de un pueblo en el tablero. Porque va a depender de cada una de estas fichas, que pueden ser de distintas formas. Aquí vemos las más básicas, pero hay distintas formas que se pueden transformar en pueblo. En cambio, en Steam son fichas dedicadas, como esta que estamos mostrando. Esas son fichas dedicadas que tienen determinadas configuraciones, lo que implica que hay una cierta mayor limitación en Steam respecto de los hexágonos que pueden ser ubicados encima de cada uno de estos pueblos. Hay una limitación derivada de la cantidad de fichas de pueblo en cuanto a cantidad y en cuanto a la forma que tienen estas fichas. Desde ese punto de vista, podríamos decir que el Age of Steam es más flexible. Es más flexible y le da más posibilidad a los jugadores de ser más creativos con la forma en que van conectando los pueblos, porque recordemos que mientras mayor sea la cantidad de pueblos o ciudades con las cuales se traslada un cubo azul a una ciudad azul, para que cada pasada implique un nivel de ingresos, es mejor. Por lo tanto, crear pueblos entre medio con formas que permitan conectarse luego con otros pueblos, otras ciudades, da la idea de que sería más flexible en Age of Steam versus Steam. Segunda cuestión. Las subastas. Las subastas en Steam pueden partir desde cero cuando uno empieza a subastar el orden de juego y las acciones especiales, que en este caso están representadas por estas losetas, ¿cierto? En cambio, aquí en Age of Steam, las acciones especiales están representadas por unas casillas aquí en el tablero de producción, que también tienen unas casillas con las acciones especiales. Se puede partir desde cero en Steam. En cambio, en Age of Steam hay que partir desde uno. Uno podría decir esto es un asunto menor,
pero muchas veces puede ser la diferencia entre si alcanza a dar la vuelta o no alcanza a dar la vuelta hasta que me toque de nuevo en una cifra razonable. Pero efectivamente es un asunto menor que hay que tener en cuenta, que a veces puede incurrir error, a pesar de que si uno cae en un error no va a ser la gran cosa. Tercera cuestión, en orden ya de importancia, es que en Age of Steam uno puede mejorar la locomotora hasta el nivel de 6. La locomotora se va mejorando en el sector que estamos mostrando aquí. Ahí hay un lugar para poner la locomotora y eso me permitiría mover un cubo más lejos, ¿cierto? Especialmente en las últimas rondas son importantísimo tener una locomotora de 6 para llegar a los extremos que muchas veces yo he estado planificando trasladar, no sé, por ejemplo, este cubo amarillo que está acá, trasladarlo de alguna manera hasta esta ciudad. Estamos hablando del mapa de Alemania, que este mapa de Alemania tiene lo especial que estos pueblos que están acá al lado, estas ciudades, tienen un color variable juego a juego según salga un cubito de la bolsa. Entonces, esta ciudad ya ahora es amarilla, esta es negra y esta es azul. Y aquí también tenemos otra, ¿se fijan? Bueno, si yo quiero trasladar este cubo amarillo hasta acá y requiero pasar por muchos pueblos, una locomotora de 6, puede que un jugador que ya tenga la locomotora de 6 igual pueda pujar por mejorar su locomotora, es decir, por el orden de turno, y usar la opción de locomotora, que es una de las que están acá, para privarle al otro jugador de esa chance. En cambio, en Steam, cuando uno puja por la locomotora, que es una de estas fichitas, no recuerdo cuál es exactamente, no puede hacerlo si es que ya tiene su locomotora en el nivel máximo. Desde ese punto de vista, Age of Steam puede ser un juego más agresivo. Take that. Es decir, yo te friego, te jodo. Precisamente por quitarte una posibilidad de yo elegir la locomotora a sabiendas de que no me va a servir. Es más agresivo. Tercero, cuando uno termina la ronda, los jugadores van anotando los niveles de ingreso acá arriba, en esta línea, y por cada espacio que se mueve en el tablero va aumentando en uno el nivel de ingresos. Y aquí, si se fijan, en este tablero, que es un tablero que yo descargué desde la BGG, porque el original es con color gris, simplemente con unas ciertas barras que delimitan sectores distintos. Cuando uno parte, empieza en esta zona roja, luego una zona naranja, amarilla, verde y azul, que significa que cuando llega la naranja, después de que se reciben los ingresos de los jugadores, todos tienen que bajar en 2 puntos el nivel de ingresos. Si estamos en la amarilla, 4 puntos. En la azul, en la verde, 6 puntos. Y en la lila, 8 puntos. Retroceden. Esto hace que los jugadores que vayan más adelantados en el nivel de ingresos, que luego se multiplica por 3 al final de la partida para decidir cuántos puntos de victoria tiene cada jugador, hace que los jugadores se acerquen entonces en los puntos de victoria. Es un mecanismo de impedir que un jugador se arranque, sea inalcanzable y la partida se vuelva un poquito poco sorpresiva. ¿Ok? Ahora, yo no soy partidario tanto de estos equilibrios que se usan actualmente mucho en los juegos Eurogames de los últimos 5 años, diría yo, donde uno haga lo que haga, termina muy empatado con el otro porque uno sigue una estrategia que están tan equilibrada, hay tantas opciones de ganar puntos de victoria, los autores son tan inteligentes que hace que lo que yo haga igual me va a dejar competitivo hasta el final. Bueno, acá, claro, puede ser demasiado grave que una persona se arranque y esté en el nivel amarillo y todos los demás estén en el nivel, por ejemplo, rojo o naranja. Entonces, eso hace que haya una cierta mayor incentivo a que el juego sea competitivo hasta el final. Naturalmente, de todas maneras, se producen distanciamientos importantes al final de la partida. No tiene esa artificial manera de que todos terminen casi empatados para que los jugadores digan, ah, qué interesante el juego, juguemos de nuevo porque ahora tal vez te gane yo. No, pero es un mecanismo que tiene. En Steam no existe ese mecanismo. No existe ese mecanismo particularmente porque no tiene un marcador de puntos de ingreso que sea solamente de ingreso y que al final se multiplique por 3, sino que funciona de una forma totalmente distinta, que lo vamos a explicar más adelante, que en otras las diferencias, ¿ok? Pero en realidad efectivamente no existe ese mecanismo de limitar un poco la diferencia que hace el puntero.
y hacer equilibrar las cosas. No existe ese mecanismo. Otra distinta forma de enfrentar un problema. La urbanización significa cómo creo nuevas ciudades en ambos juegos. En Age of Steam, la urbanización implica sacar una de estas ciudades, las coloco en el tablero, ya sea acá, por ejemplo, donde estoy mostrando, para los efectos de que este pueblo se transforme en una ciudad, o un pueblo que ya exista en una ciudad. En cambio, en Steam, yo efectivamente hago lo mismo, coloco una de estas fichas que están acá arriba, que son las nuevas ciudades, en el lugar que me interese, precisamente para cortarle la pasada a un jugador que quiere trasladar una ficha amarilla, le coloco entre medio una color amarillo. Las puedo colocar también, efectivamente, en estos lugares destinados a los pueblos, o en un pueblo que ya exista. ¿Ok? La diferencia está en que yo combino esta acción de urbanización con lo que en Age of Steam es producción. Es decir, yo elijo uno de estos lotes que están acá. Todos traen en el mapa básico de Steam 3 cubitos en forma aleatoria y se los agrego a una determinada localidad. Por ejemplo, aquí este pueblo se los agrego si es que ahí coloco una de estas fichas de ciudad. O si no, también se los puedo agregar estas a un pueblo que esté vacío. A un pueblo que esté vacío, aquí también puedo ir a colocar una ficha nueva con la urbanización. Esa ciudad que recibe los cubitos no va a poder recibir más cubitos más adelante. El tema está en que la urbanización lo que permite en Steam es planificar los cubos que yo eventualmente podría trasladar a las cercanías o lejanías, dependiendo de mi planificación. Cuestión que en Age of Steam no es tan así, no tiene la misma importancia. En síntesis, en Steam la acción de urbanizar yo diría que es más gravitante porque incita también la opción de producción. ¿Ok? En cambio, en Age of Steam, en definitiva, los cubos van a llegar solamente con la producción, que también vamos a ver más adelante precisamente que es una diferencia que tiene con el Steam. Ahora, en ambos juegos al final se dan puntos de victoria por los tramos que se hayan construido. En Age of Steam, cada hexágono da un punto de victoria. Por ejemplo, este tramo entre esta localidad y esta localidad da 1, 2. Aquí el amarillo tendría 3, 4. Pero también los pedacitos de tramo, por ejemplo, el jugador azul, aquí podría recibir un punto de victoria, después por este pequeño tramo, antes de llegar al pueblo, otro punto de victoria, después un tercer punto de victoria y acá un cuarto punto de victoria. O sea, entre esta localidad y esta localidad hay 4 puntos de victoria. La existencia de un pueblo hace que se creen estos dos pequeños tramitos que da 2 puntos de victoria. Si otro jugador le coloca una ciudad nueva, como estas, le va a quitar efectivamente 2 puntos de victoria, que es una maniobra que muchas veces se hace, colocar una de estas aquí encima y le corta la pasada y más encima le quita 2 puntos de victoria. En cambio, en Steam, cada conexión al final del juego da un punto de victoria. O sea, aquí no se cuentan cada una de las losetas, sino que se cuentan simplemente la conexión. El jugador verde tendría un punto de victoria. Entre esta localidad que está acá arriba y esta que está acá, este pueblo, otro punto de victoria, y este pueblo y este, un punto de victoria. Los pueblos también se consideran como uniones para estos efectos. Lo que hace que en definitiva uno pudiera pensar de que el tema de los caminos pueda ser más relevante en Age of Steam, porque uno puede planificar un poquito mejor el tipo de caminos que va a hacer, y el hecho de colocar pueblos, por ejemplo, puede coadyuvar a esa finalidad. Ahora, entramos a cosas más importantes. Cada vez que yo muevo un cubo en Age of Steam, se transforma en niveles de ingreso. Es decir, por ejemplo, si yo moviese este cubito azul que está acá, lo llevo hasta esta localidad, serían 1, 2 niveles de ingreso para el jugador amarillo. No es mucho, lo ideal serían 5 o 6, ¿cierto? Más adelante probablemente el jugador lo logre. Y eso se anota acá. Avanza 5, ahí, el jugador amarillo. En cambio, en Steam, cada vez que yo hago un movimiento de cubos, tengo que decidir si uso el track de niveles de ingreso, que es este. Por ejemplo, el jugador verde mueve 3
espacios o 3 localidades, un cubito, y este podría aumentar desde aquí 1, 2, 3 y quedar en nivel de ingresos -1. Aquí está el nivel de ingresos negativo. ¿Por qué? Porque ha emitido acciones. Ya vamos a explicar eso también, el tema de las acciones. O yo puedo decidir que todo la ganancia que obtuve en este movimiento lo transforme en puntos de victoria, que está este track que está aquí al lado izquierdo. Todos partimos en 0 puntos de victoria y partimos en 0 puntos de nivel de ingreso, acá. Esto obliga a tomar decisiones importantes. ¿En qué momento de la partida yo dejo de trasladar para ganar dinero a trasladar para ganar puntos de victoria? Al principio, obviamente, como muchos juegos, Eurogames, uno trata de tener una buena base financiera y por ende yo voy a tratar de trasladar los cubos para tener ingresos. Pero hay un momento en que algún jugador empieza a trasladar para ganar puntos de victoria y los demás ven que empieza a aumentar su nivel de puntos de victoria y no queda otra opción que empezar a hacer exactamente lo mismo, porque de lo contrario se va a quedar atrás y resultaría difícil alcanzar. Veamos, por ejemplo, aquí esta misma partida un poquito más adelante para advertir esta situación de cómo es que se van aumentando los niveles de puntos de victoria. Aquí todavía ni siquiera hemos avanzado aparentemente. ¿Se fijan? Son en las últimas rondas donde se produce el cambio y empiezan a obtener puntos de victoria. Acá, por ejemplo, todavía tenemos los jugadores con niveles negativos de ingreso. Y cuando uno tiene niveles negativos de ingreso, está prácticamente obligado en Steam a seguir trasladando para mejorar eso, porque de lo contrario no tendré dinero en la siguiente ronda para pagar mis gastos y para pujar. Y tendré que seguir emitiendo acciones. Ya vamos a explicar eso. Emitir acciones implica precisamente por cada nivel de ingresos que yo bajo, recibo 5 pesos en la fase de emisión de acciones. Avancemos un poco más. Ahí, por ejemplo, ya tenemos que se ha producido lo siguiente. El jugador café ya tiene un nivel de ingreso interesante de 4 o 5 pesos, que es suficiente. El verde también tiene positivo y el naranjo está en negativo. Y el naranjo de a poquitito ha tenido que ir aumentando su traslado de cubos a puntos de victoria. Aquí vamos en 9 puntos de victoria. Este otro juego ya está en 20 aparentemente, etc. Esto va relacionado con el tema de la emisión de acciones. Porque en Age of Steam, efectivamente, uno tiene 15 posibles emisiones de acciones. Uno parte con 2 acciones, que son los 10 pesos iniciales con que el juego se te presenta. Y luego, en el inicio de cada ronda, tú tienes que decidir si emites 1, 2 o 3 acciones para recibir 5, 10 o 15 pesos. Para poder jugar esa ronda. Para poder pujar. Para poder construir. Para poder pagar tus gastos. Esos son los 3 motivos de egresos que tienes que tener en cuenta al momento de emitir acciones, más la plata que te quedó de la ronda anterior. Por lo tanto, es una decisión excruciante. Tú tienes que pensar mucho, especialmente si quieres ser eficiente con el uso de los recursos, porque si tú emites una acción de más y al final de tu ronda te quedas con 5 pesos de sobra, significa que esos 5 pesos fueron una acción que emitiste que no debiste haber emitido. Y por cada acción que uno emita, al final de esa ronda, se paga 1 peso de gasto. Lo mismo que por cada nivel de locomotora. En ese caso, cada nivel de locomotora en ambos juegos es exactamente lo mismo. Por ende, en Age of Steam es mucho más asfixiante la decisión, porque si nos fijamos en el Steam, yo para emitir acciones no tengo límite. Puedo bajar hasta muy... vamos viendo un poco más abajo cuando se vea la pantalla completa, hasta niveles de ingreso bastante negativos. Y yo sé que el día de mañana puedo, al mover un cubo, transformar eso precisamente, aquí vemos, en niveles de ingreso y recuperar los gastos. Por ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, 5 hasta 10 de niveles de 10 niveles de ingreso. Pero el tema está en que, claro, uno podría decir aquí tiene menos niveles de ingreso que lo que es Age of Steam. Sin embargo, yo aquí voy subiendo y bajando. Es decir, yo, por ejemplo, emití 3 acciones y luego en esa ronda moví 3
espacios o 3 localidades un cubo y aumento en 3 automáticamente. Por lo tanto, yo voy jugando, subiendo y bajando, y a la larga esto significa que yo puedo omitir, evidentemente, en total, 20 acciones, porque las recupero. O sea, en esta ronda emito 2 acciones y llego a menos 4. Luego muevo un cubo a un nivel de 4 y lo dejo en 0. En la siguiente ronda emito acciones nuevamente por 4. ¿Cuántas llevo? 8 ya. Muchas veces hay mapas difíciles también en Steam que uno llega prácticamente a nivel 10. Y si uno ya no puede emitir más acciones, va a tener que empezar a perder, efectivamente, y no puede pagar los gastos, va a tener que empezar a perder puntos de victoria. Un punto de victoria por cada 2 pesos que nos pueda pagar. Y si no tiene más puntos de victoria, va a tener que empezar a perder niveles de ingreso. O sea, hay un tema también ahí que te baja el nivel de ingreso no solamente por la emisión de acciones, sino que porque tú no puedes pagar tus gastos. Pero lo que yo quiero decir es que no es tan grave que uno se pase en emitir más acciones de las necesarias en Steam, porque uno sabe que las va a poder pagar o recuperar. En cambio, en Age of Steam, cada acción que yo emita no la puedo prepagar. No puedo pagar ese préstamo, entre comillas el préstamo, ¿cierto? Sino que yo me voy a quedar con ese nivel de ingresos, de ese nivel de emisión de acciones hasta el final. Y si yo he emitido 15 acciones, al final son 45 puntos de victoria menos, porque también se multiplican por 3. Así como se multiplican por 3 los niveles de ingreso, también se multiplica por 3 la emisión de acciones. Es decir, yo tengo 45 puntos de victoria acumulados. Antes de multiplicar por 3, yo le quito 15 inmediatamente y tengo 30 puntos de victoria acumulados. Multiplico por 3, tengo 90 puntos de victoria y ahí le voy sumando al final del juego un punto de victoria por cada tramo. Así que ahí hay un tema que a mí me resulta más interesante, más motivador, el que a uno lo obliguen a ser más eficiente cuando uno emite acciones. Lo que no ocurre tan claramente con el tema, con la opción en Steam. Ahora, ¿qué otra cuestión más? Ya dijimos el tema de que la producción en Steam se realiza con motivo de que uno va colocando urbanización, ¿cierto? Y va con sus cubitos, pero también hay una opción que se llama crecimiento urbano, que en el fondo es la producción en Steam, que significa que yo saco uno de estos lotes y se lo pongo encima de una ciudad que ya esté creada. No se puede colocar encima de una ciudad que ya haya recibido, por ejemplo, esta ciudad es una proveniente de urbanización y tiene un puntito ahí que denota que esa ya en su momento fue colocada con cubitos encima. Esa no permite. Cada una de estas ciudades admite una nueva colocación de cubitos con este crecimiento urbano, que es una de las opciones de las tarjetas que están aquí abajo, ¿cierto? Y luego se le coloca una fichita de este color parecida a esta que tiene acá, denotando con ello que no va a recibir más. Esa es la producción. En cambio, en Age of Steam, la producción está dada porque al principio del juego, y por lo tanto aquí hay 12 lotes de 3 cada uno, y eso hace que en definitiva la máxima cantidad de cubos que van a haber disponibles serían 36 en principio. Hay mapas que son con menos, mapas que son con más. En cambio acá, en lo que es Age of Steam, se colocan 52 cubos en todo este sector para cada una de las ciudades dependiendo del color de la ciudad, blancas o grises, lo que a uno le permitiría avisorar cómo viene la mano para esa ciudad. Por ejemplo, si yo tengo una construcción, yo partí acá en uno blanco y yo uno blanco veo acá arriba, no se alcanza a visualizar bien, pero allá arriba están los cubitos al principio del juego que van a ser colocados acá. Yo voy a saber hasta dónde voy a poder llevar esos cubitos. Eventualmente yo podría ver que hay un cubo amarillo, yo podría pensar que mi destino final podría ser acá y lograr construir una red 1, 2, 3, 4, 5, 6 para llegar hasta acá. Es decir, en Age of Steam, con el tablero de producción, yo tengo una visión a largo plazo de los cubos que pueden llegar a las distintas ciudades nuevas y a las antiguas. Porque con las letras también se puede llegar a las ciudades nuevas. Yo no voy a saber exactamente bien cuándo van a llegar porque con los dados se van sacando esos cubitos y se colocan en el tablero. Pero a la larga siempre van a llegar. Vean ustedes cómo está este tablero. Prácticamente no queda ningún cubo ahí. Y la única forma de colocar cubos nuevos también es una opción que se llama producción, que es para colocar cubos nuevos precisamente. Planificación a largo plazo. En cambio, en Steam,
es más táctico porque uno igual puede planificar. Si yo empiezo a construir acá en esta zona azul y yo quiero llevar cubitos, por ejemplo, rojos hasta acá, yo podría pensar en colocar acá, por ejemplo, cubitos rojos. ¿Y dónde veo cubitos rojos aquí en los lotes? No veo dos cubitos rojos, pero veo que aquí en este lote de aquí abajo hay un cubito rojo, allá arriba hay un cubito rojo, ¿cierto? Y eso, aquí también hay un cubito rojo. Eso me permitiría planificar que voy a poder colocar acá en crecimiento urbano un cubito rojo para trasladarlo, por ejemplo, hasta acá. Bueno, eso en teoría puede funcionar, pero en la larga es más táctico porque en definitiva otro jugador perfectamente bien puede usar antes que yo el lote que me está interesando y me cambia todos los planes. En cambio, en Age of Steam no. Yo sé que esta ciudad H va a recibir tales cubos, porque ahí lo estoy viendo, y aquí estoy yo. Por lo tanto, va a llegar esos cubitos ahí eventualmente si salen los dados, y eso va a depender en qué momento salgan, por supuesto. Ojalá que salgan los cubitos cuando yo tenga una red larga para que mi traslado sea mayor, por supuesto. Si salen al principio los cubitos y se colocan luego en el tablero, me permitiría hacer tramos bastante más cortos. Bueno, pero esas son un poco las cuestiones respecto a la producción. Y eso es lo principal como motivo diferenciador de Steam versus Age of Steam. Algunos han dicho que esta opción de que los cubitos salgan solamente con el dado en Age of Steam, es raro que un juego de peso pesado tenga un factor suerte ahí dependiendo de los dados. Y la verdad es que yo no lo considero que sea tan así. Insisto, y aunque sea majadero, porque al final salen todos. Es un tema de en qué momento salen simplemente, y ahí puede afectar que no salgan con el timing de tu red más larga, digamos. Y en cambio acá es más táctico el sacar estos cubitos, colocarlos en las ciudades o en las nuevas urbanizaciones. Eh, yo no podría decir cuál de los dos me gusta más. Ambos son bien interesantes desde este punto de vista. Aquí no podría yo... A diferencia de lo que hacía con las acciones, que me parece interesante que Age of Steam te obligue a ser muy eficiente con la emisión de acciones, aquí no tanto. Pero en cambio, en el tema de la producción, ambos me parecen muy interesantes. Otras cuestiones que no son tanto relativos a mecánicas. El tema gráfico. Naturalmente Steam es superior. No hay nada que decir. Los mapas son todos mapas gruesos, a pesar de que también se pueden usar los mapas de Age of Steam. Yo tengo las 4 expansiones. Cada expansión viene como con 2 o 3 mapas. Tengo como 12 mapas. Algunos mapas hechos específicamente para 2 personas y que cambian radicalmente el juego. Algunos es sin subasta, por ejemplo. ¿Ok? Cambian radicalmente el juego. He hecho varios tutoriales al respecto. Nada que hacer. Para un jugador que se está adentrando en los juegos de trenes y ha pasado por alguno de ellos ya, tal vez efectivamente Steam pueda ser más llamativo. Yo estoy comparando la versión normal de Steam. Hay una versión más básica que no hay subastas, por ejemplo, y no la recomiendo mucho. Ni siquiera como juego inicial. Prefiero derechamente la normal o más avanzada. Eh, Esa es la cuestión. Ahora, la pregunta de oro, del millón. ¿Con cuál me quedo yo? No recuerdo bien si a uno le puse 8,1 y al otro le puse 8,2. Esos criterios van cambiando a veces según el día y cómo te levantes. Eh, Hoy por hoy me dicen, ¿quieres jugar alguno? Yo jugaría Steam. ¿Por qué? Porque Steam he jugado ahí. ¿Cuántas partidas? Creo que he jugado... Bueno, aquí en Age of Steam yo ponía, esto fue hace un año atrás, ponía partida 39 y ya llevo como 44 partidas en Age of Steam. Y aquí en Steam creo que llevaré menos de 20. Menos de 20, menos de la mitad. Y algunos mapas todavía no los conozco. Bueno, también tengo mapas de Age of Steam que no he usado. Y más encima que hay muchos que se pueden descargar. Pero hoy por hoy preferiría jugar Steam. Son llamativos los tableros y los otros que tengo también. Pero objetivamente es por un asunto de que ya está más agotado en mi concepto para mí el Age of Steam. Pero la calidad de ambos es muy similar. Yo diría que para gamers más duros, un poquito más peso pesado sería el Age of Steam. Por esto de las acciones, ¿cierto? Que te limita
el poder devolverlas, el que te puedes ir a la quiebra. Hay mapas que, eh, yo he tenido partidas donde casi todos los jugadores, creo que yo he sido el único que no me he salvado de irme a la quiebra en las primeras o dos rondas de juego. Simplemente no logré hacer suficientes niveles de ingreso para pagar mis gastos, porque en Age of Steam uno simplemente, si no puede pagar los gastos, porque tiene aquí en cero, por ejemplo, o en uno, tendría que devolver los niveles de ingresos. Y si te da un nivel de ingreso en cero y tiene que seguir pagando, quiebra y sale de la partida. Lo mismo que en Steam también. Si yo no puedo pagar con niveles de ingreso ni con puntos de victoria porque no tengo, también salgo. Pero es más difícil porque uno puede jugar más a la segura en Steam, emitiendo más acciones de las que uno calcula. En Age of Steam, si uno quiere jugar a conciencia, no puedes emitir, a ver, entre 2 y 3 acciones, le mando 3. Porque si te sobran 10 pesos, significa que pagaste 2 pesos de más. Y puede ser muy importante. Entonces, es más angustiante, pero de una forma que produce placer, diría yo. Bueno, masoquismo será eso, no sé. El nivel que te exige Age of Steam. Pero en definitiva, no es tanta la diferencia. Ambos son sumamente recomendables. Bueno, esto es Vidas Paralelas de Age of Steam y Steam. De una pelea, a veces con insultos, entre Martin Wallace y John Better, ha resultado juegos sumamente interesantes, de buena calidad, top 5 para mí, efectivamente, que no es para cualquiera, por supuesto. Hay que tener un poquito de paciencia, son juegos de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, con 4 jugadores, y que tienen su lugar en la historia ya, definitivamente.